Hola a todas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva carpeteca de Carpedice. En esta carpeteca vamos a hablar de lo que probablemente sea mi sistema de juego favorito, que es Fate. Fate ha sido un sistema que ha cambiado bastante con los años o que ha tenido una iteración un poco extraña y que se divide en varias ramas. En concreto en esta vamos a hablar de la rama principal que se llama Fate Core. Para que os podáis organizar el visionado un poco a vuestro gusto, os comentamos que esta carpeteca va a estar dividida en 3 o 4 vídeos, dependiendo un poco de lo que se alargue, que serán 50-50 creación lo que es explicación del sistema y creación de personajes, etcétera, y un one shot, como siempre en las carpetecas. Al respecto del sistema, de lo que es Fate y porque es mi sistema favorito, básicamente dado que la mayoría se parece muchísimo a algo que muchas probablemente habéis visto ya en el canal, que es el sistema Hitos que se jugó en Cantar de Flor y Espina. Si os gustó ese tipo de sistema, esto es algo parecido. Por hacer una comparación con un sistema que sí que estoy casi seguro que todas controlamos, que es Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es un sistema, y la gente puede discutirme todo, en mi opinión, es un sistema de simulación física. Dungeons and Dragons tiene unas reglas para ataque, unas reglas para física, para un valor operativo de la palabra en un mundo con magia, dragones y dioses. Pero física en el sentido en el que hay unas reglas de cobertura, hay unas reglas para esconderse, unas reglas de visibilidad, hay unas reglas de fenómenos físicos que ocurren. Fate es un motor de narrativa. En Fate, el por qué ocurren física o mecánicamente las cosas importa mucho menos que el impacto y la agencia narrativa que tienen en lo que está ocurriendo. Con esto quiero decir que, al ser un motor de narrativa, Fate se parece mucho más y está mucho más estructurado como una serie de libros, si haces una campaña larga, pero hablando de un one-shot, se parece mucho más a un capítulo de una serie, a una película o a un libro que a la estructura tradicional de una campaña. ¿Vale? En Fate todo se basa, todo es tan importante como su impacto en la narrativa. Y nada más y nada menos. E incluso la forma de crear NPCs, de crear lugares, de crear todo, se acomoda un poco en eso, siguiendo un poco la tónica de, oye, si este personaje no va a tener ningún tipo de impacto ni de relevancia, olvídate de darle todos los stats, olvídate de calcular todas sus puntuaciones, olvídate de hacerle una ficha de personaje completa. Hazle la ficha de personaje relevante a lo que va a actuar en la trama. Que expandes un poco más por si alguien hace alguna locura, como todos sabemos que las jugadoras tienden a hacer, pero en general es un sistema mucho más ligero por su enfoque a un sistema como Dungeons and Dragons, que no es que Dungeons and Dragons sea especialmente pesado en reglas, está ahí un poco en la media de la escala, pero Fate es más ligero. Antes de meterme en cómo funciona mecánicamente todo esto, hablar un poco de la filosofía de Fate, aparte de lo que acabamos de decir de motor de narrativa, es hablar, Fate no tiene trasfondo predeterminado. Dungeons and Dragons tampoco per se, hay un montón de trasfondos, pero muchos de ellos tienen un poco de los tropos de fantasía medieval. Fate no tiene un trasfondo determinado, de hecho, Fate a duras penas es un sistema. Fate es más bien un marco sobre el que crear o sobre el que hackear el sistema que tú quisieras. Es por eso que te da una serie de herramientas y te da una forma predeterminada de jugar y te invita a destrozarlo todo lo que quieras haciendo... Fate está hecho para hacer todo el home ruling que quieras. Todo, y cuanto más hagas y más cómodo estés con ello, mejor. ¿Qué necesitas para jugar a Fate? La única cosa extraña que necesitas para jugar a Fate es un dado de Fate, que es un dado como este. Es un dado de 6 caras con 2 más, 2 vacíos y 2 menos. Si no lo tienes, puedes usar dados de 6 normales y corrientes, tratando el 5 y 6 como un más, el 1 y el 2 como un menos y el 3 y el 4 como un vacío. Con lo cual ni siquiera eso te hace falta. ¿Qué quieres tener unos dados con los simbolitos? Oye, a mí me gustan, pues adelante. Aparte de eso, y esto es recomendación personal, tarjetas pequeñitas de índice. Son la forma más cómoda de tratar todo en Fate, porque la mayoría de las cosas en Fate son suficientemente temporales y suficientemente cortas de describir como para que quepan en una tarjeta casi siempre. Lo último que vas a necesitar es, por supuesto, papel lápiz y las hojas de personaje, más la hoja de creación de mundo. En una hoja tienes un resumen de qué es el arco que estás jugando, qué es la campaña que estás jugando, para saber un poco a qué atenerte y de dónde tirar en momentos en los que te veas un poco perdido. La última cosa que necesitas para jugar, y es un poco el crux del sistema, son cualquier tipo de token que te apetezca. Yo he usado fichas de póker, he usado monedas, tokens del mus,
he usado meeples de otros juegos de mesa, cualquier tipo de fichita para marcar los puntos de destino, que es una cosa fundamental para el sistema, de ahí el nombre, pero que podéis marcarlo con bolitas de papel si os hace falta. En Fate, tanto más que en cualquier otra partida o inicio de campaña de rol, es necesaria una sesión cero. En la sesión cero, por supuesto, es una herramienta que yo recomiendo para cualquier campaña, one shot o lo que sea que vayáis a hacer, pero en Fate es necesaria intrínsecamente para el funcionamiento del juego. No solo para hablar de temáticas de seguridad, velos, líneas, etcétera, que siempre deben ser lo primero en todas nuestras mesas, sino que además, sin la sesión cero y sin hacer la sesión cero de forma conjunta y colaborativa, es difícil entrar a una partida de Fate suficientemente motivado y preparado. En Fate, los jugadores y los personajes son entes distintos. No solo porque, por supuesto, no tenemos que evitar cualquier tipo de bleed entre ellos, sino porque la agencia sobre la historia de los personajes y de los jugadores es ligeramente distinta, puesto que los jugadores van a tener algunos mecanismos para meter mano en la historia, no solo a través de sus personajes, sino de forma externa, controlando, a veces, gastando estos puntos de destino que comentábamos antes, algunas ocurrencias, algunos quizás incluso algún tipo de Deus Ex Machina, este tipo de cosas. Con lo cual, el flujo de información entre personaje y jugador es importante en este juego, puesto que el metajuego no solo no está prohibido, sino que a veces es necesario y a veces es complicado delimitar la línea entre qué secretos quieres guardarle a tus jugadoras por interés o por diversión o por hacer la revelación aún más impresionante, y qué secretos son lo suficientemente poco importantes como para que, aunque sus personajes no los conozcan, las jugadoras sí, para poder adecuadamente jugar con ellas. Una vez has encontrado a tus jugadoras, tienes tus dados o no, tienes tus lápices, tus tal, y te quieres sentar a una sesión cero, lo primero que tenéis que hablar es de qué tipo de partida o de campaña queréis jugar, o lo que es el paso de creación del juego, por decirlo así. Los juegos de Fate o Fate se presta mucho a partidas o a arcos de historia en los que ocurren tres cosas. Los personajes son proactivos, los personajes son competentes y los personajes tienen vidas rodeadas y llenas de drama. Drama en el sentido no solo de tristeza, sino de cosas que pasan. Drama en el sentido más latín, más en latín de la palabra, no más en el sentido clásico de la palabra. Los personajes de un juego de Fate han de ser proactivos. Son personajes que tienen habilidades, que se prestan a hacer las cosas adecuadamente, y entonces Fate no está hecho, por ejemplo, para hacer una partida de rol tipo Slice of Life, como a lo mejor sí que puede estar hecho Chubos Wishing Engine o incluso Ryutama, en algunas versiones de Ryutama, que son para personajes a los que les pasan cosas en vez de personajes que hacen que ocurran cosas. Los personajes de Fate hacen que ocurran cosas. 2. Competencia. Los personajes de Fate, y esto no solo es una cuestión narrativa, sino que además es una cuestión mecánica, son gente competente, son buenos en lo que hacen. No quiere decir esto que no puedan equivocarse, no quiere decir que no puedan fallar. Quiere decir que cuando lo hacen nunca es porque se les cae la espada de la mano. Es porque el enemigo es mejor que ellos. Es porque siempre son gente competente que a veces se ven superados, pero nunca son gente torpe porque sí. Esto no quiere decir que por valor de comedia o por tema cómico y tal no podamos meter este tipo de cosas en partida, pero Fate se presta a fliparte, a hacer una cosa. O sea, Fate está hecho al final para que cada persona de la mesa se sienta bien con lo que está haciendo y además realimente que los demás se sientan bien con lo que están haciendo. Aunque lo que estemos haciendo sea pasarlo mal, si es el tono de tu juego, o sea fliparse, si es el tono de tu juego. Por último, el drama. Los personajes de las partidas de Fate viven vidas dramáticas. Dramáticas en el sentido de que siempre están pasando cosas, siempre son cosas donde lo que está ocurriendo es grave, algo está a punto de asolar la ciudad, el mundo está acabando, la mafia te está persiguiendo porque les debes dinero, cosas importantes están pasando. Esto no quiere decir que la totalidad de sus vidas sean miseria y que por supuesto todos los fines de semana se vaya a acabar el mundo, sino que sus vidas requieren que tomen decisiones complicadas y que vivan con las consecuencias. Son vidas en las que hay riesgos y hay recompensas. Son vidas muy humanas. Cuando vayáis a crear vuestra partida tenéis que decidir
un trasfondo, y un trasfondo es súper genérica, una forma súper genérica de decir vamos a jugar una partida de fantasía medieval, vamos a jugar un western, vamos a jugar algo más low fantasy como The Witcher, vamos a jugar una ópera espacial como Star Wars, un tono general, la escala, cómo de épica o cómo de personal queréis que sea la historia que vais a jugar, los problemas, ¿qué está pasando? Es decir, a mí me gusta dividirlos, y esto es culpa de una edición anterior de Fate que se llama Dresden Files. A mí me gusta dividirlos en temas y amenazas. En vuestro mundo, y cuando digo vuestro mundo me refiero a vuestra campaña, vuestro mundo puede ser una ciudad, puede ser un cuadrante espacial, puede ser la ruta de la seda, puede ser vuestro mundo, donde ocurren las cosas. Vuestro mundo tiene problemas, y esos problemas pueden venir de temas, que son cosas que están ahí, son parte del status quo y son difíciles de cambiar. Por ejemplo, el hecho de que Chicago es una ciudad de mafia. En Chicago y la mafia están absolutamente entrelazadas y no viven una sin la otra. O amenazas. Amenazas son cosas que están en el horizonte y van a venir y supondrían un cambio en el status quo para peor, para algo muchísimo peor. Dividiendo eso en esas dos cosas y sacando 2 o 3 problemas para tu campaña, tienes un margen bastante razonable. Puedes decir que, oye, un problema es que hay una disparidad brutal en nuestro mundo de fantasía medieval entre la gente que puede hacer magia y la que no. Unos están por encima de otros por lo que sea, hay un tipo de capacitismo horroroso al respecto, bien sea la gente que hace magia arriba y es una magocracia, o viceversa, y la gente que es capaz de hacer magia están encerrados y maltratados. Eso es un tema. Mientras que una amenaza es que hay un grupo de cultistas que están a punto de invocar a Cthulhu. Poner 2, 3 temas o amenazas, problemas en conjunto, para vuestra campaña. Lo siguiente es decidir cuáles son los personajes no jugadores y las localizaciones importantes. ¿Qué queremos decir con esto? Fate originalmente estaba pensado para jugarse en una ciudad, como una fantasía urbana, o en un western, a lo largo de un sitio contenido en el espacio de alguna forma. Y de esta forma, en vez de para cada lugar o para cada localización, como se llaman en Fate, hacer la totalidad de los NPCs de allí, piensas que cada localización está asociada con algún tema o alguna amenaza y tiene un NPC que es la cara del lugar. ¿Hay más gente allí? Por supuesto. Pero es la forma en la que probablemente en ese puesto que hay en las montañas, en el que apenas hay una posada y poco más, y es una posada en mitad de un paso de montaña, la localización es la posada. Y la dueña, la tabernera, es la cara del lugar. ¿Hay más gente? Por supuesto, seguro que hay alguien en la cocina, seguro que hay alguien que sirve las mesas, seguro que hay alguien que cuida de los establos, sobre todo en un puesto de montaña. Pero la cara del lugar es con quien tus personajes van a hablar principalmente. Siguiente, y esto en la mayoría de los juegos de Fate se puede saltar, se deciden las habilidades que se usan. Hay una lista predeterminada, pero como he dicho al principio, Fate está hecho para toquetear todas las palancas y todos los diales que puedas. De tal forma que si hay una serie de habilidades que no te cuadran, por ejemplo, a lo mejor la habilidad conducir no cuadra en tu partida, pero sino que te gustaría dividirla entre pilotar naves espaciales y pilotar vehículos de tierra. Y es perfectamente razonable, porque en tu mundo son cosas completamente diferentes. Y por último, hacer los personajes. Respecto a los personajes, y esta es mi parte favorita de Fate con diferencia, los personajes de Fate no existen, aunque pueden crearse el concepto ni de razas ni de clases, aunque se pueden incluir. Los personajes en Fate están hechos de 5 o 6 cosas y nada más. Los personajes de Fate están hechos de aspectos, que es quiénes son y qué son frases, a menudo poéticas o coloridas, que describen quién es y qué es tu personaje. Habilidades, que es lo que puede hacer el personaje, y las habilidades van a cubrir tanto el concepto de habilidades de Dungeons and Dragons como el concepto de ataque como el concepto de magia. Todo eso son habilidades. Proezas y extras, que son las cosas que hacen realmente excepcional a tu personaje. 2 personas que tengan el mismo valor en la misma habilidad son igualmente buenas haciendo eso. ¿Qué hace diferente a tu personaje cuando usa esa habilidad? Las proezas y los extras son ese puntito de más que hace que tu personaje realmente brille en algunas ocasiones con algunas cosas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, 2 personajes que tengan conocimiento 3
teóricamente saben lo mismo de temas académicos. Pero si tu personaje es especialista en vampiros, tiene una proeza que se llama especialista en vampiros, que hace que cuando está hablando de vampiros, en vez de un 3, tiene un 5. Son ese tipo de detallitos que hacen que tus habilidades funcionen de forma mejor o diferente en situaciones concretas. Estrés, que aunque lo parezca, no es una cosa de las jugadoras, es una cosa de los personajes. El estrés es lo más parecido a puntos de vida que hay en Fate, aunque a mí no me gusta poner demasiado esa comparación porque creo que no funciona exactamente así. El estrés es la armadura de guión que tienes. Mientras te quede estrés, te pueden pasar cosas sin que te pase nada, debido a que el estrés desaparece después de cada conflicto. El estrés puede ser ese golpe con una espada que te hace un corte, pero que no te molesta realmente, que luego va a picar pero no va a hacer más. O el hecho de que alguien te esté disparando con una pistola y las balas te pasen por encima, pero tú empiezas a ponerte nervioso. El estrés es todo eso. Y se puede dividir en varios tipos, físico, mental, mágico, tantos como tu mundo necesite. O tan pocos. Puedes poner solo una barra de estrés y ya está. Las consecuencias, por otro lado, son... Si el estrés es esa armadura de guión que puedes gastar en un conflicto y al final del conflicto vuelve íntegramente, las consecuencias son esas cosas que una vez que las has aceptado, se quedan contigo durante más tiempo. Es la diferencia entre ese corte que hemos dicho antes con una espada que luego no ibas a notar y el hecho de que alguien realmente te haya pegado un golpe y te haya dislocado el hombro. Las consecuencias son cosas permanentes o mucho, con mayor grado de permanencia, más bien dicho, que te permiten no sufrir estrés y en conjunto son literalmente las consecuencias al hecho de quiero quedarme en este conflicto más tiempo, a pesar de que alguien debería haberme sacado ya de aquí o yo debería haberme ya desmayado, pero esta consecuencia me permite quedarme actuando y luego pagar el precio. Y por último, la recuperación. La recuperación es lo que más se parece al nivel en Fate y realmente es una medida de la agencia narrativa que tiene el personaje. Aparte de todo eso, como en toda partida de rol y como en casi todo juego de rol, tienes todos los toques que quieras darle al final al personaje, por supuesto descripción. Decir aspecto aquí lleva error porque los aspectos son las frases que hemos dicho antes, pero apariencia, historia, trasfondo, todo eso. Aunque muchas de esas cosas con los aspectos iremos atándolas para luego dar los toques finales que queramos, que no tienen por qué tener una importancia mecánica. A la hora de crear los personajes y crear sobre todo los aspectos, es la parte que me parece más importante, los aspectos del personaje, quién es tu personaje, qué es tu personaje, pueden variar, pero generalmente de base se usan 5, donde uno es un concepto principal, otro es una complicación y los otros 3 son aspectos para darle un poco más de profundidad y de tridimensionalidad al personaje. El aspecto principal o el concepto principal es una frase corta que defina la totalidad de tu personaje. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que Indiana Jones es un arqueólogo aventurero con mucha suerte. Eso es Indiana Jones. Yo te digo esa frase y más o menos te imaginas a Indiana Jones. Por supuesto, me faltaría hablar del sombrero, del látigo, me faltaría hablar de sus constantes encuentros con los nazis, hay una serie de cosas, pero es una forma es una frase corta que define bastante bien al personaje. La complicación, por el contrario, es esa parte de su vida de la que no puede huir y de la cual va a venir la mayor parte de sus problemas. Complicaciones de ejemplo son, por poner un ejemplo más acorde a Dungeons and Dragons, si tenemos un bárbaro que viene, no es tanto si tenemos un bárbaro a la clase, sino si tenemos un personaje que viene de un lugar con unas costumbres diferentes, es posible que su complicación, si la partida está basada en ese otro lugar donde las costumbres son completamente distintas, sea tengo los modales de una cabra. Porque visto desde la partida que estamos jugando, ese personaje tiene unos modales de cabra que llaman la atención constantemente. Tu complicación puede ser me persigue la mafia, tu complicación puede ser el hijo oculto del rey, tu complicación es esa fuente de drama que te va a dar todos los problemas y todos los dolores de cabeza a título personal y atados con la historia en conjunto para tu personaje. Los otros 3 tenemos varias maneras de encajarlos. Podemos hablar de rasgos de personalidad, objetos que son importantes para esa persona, frases que le den tridimensional al personaje, o podemos hacerlos narrativamente. En esta sesión 0 de creación de personajes, la forma de hacer estos aspectos adicionales de forma narrativa es hablar. El primer aspecto será referido a tu primera aventura y el segundo y el tercero a aventuras adicionales en las que han tenido que ver
otros personajes del grupo. Por ejemplo, quizás en tu primera aventura puedes seguir con este personaje que llega a una tierra extraña en la cual para el resto del mundo tiene los modales de una cabra, aunque desde su punto de vista por supuesto no sea así. Quizás su primera aventura fue la caída de su... Estoy llegando a... Iba a entrar al tropo típico y cliché de es el último de su pueblo porque su pueblo lo quemaron en el capítulo 1 como si esto fuera el héroe genérico número 127. Pero vamos a decir que en vez de eso, esta persona abandonó su pueblo por tener unos ideales diferentes. Y ese abandonar los ideales, ese escapar de esa forma de vida, le llevó a bajar de las montañas, encontrar algún lugar con problemas y quizás darse cuenta de que el mundo del que venía no era la totalidad del mundo que existe. Y encontrar aquí un set de gente, un grupo de gente completamente diferente que le llama inmensamente la atención. Y escribes un poco esa historia, un párrafo poco más de lo que se encontró, quizás sea un encuentro con algún granjero, con alguna persona que le llama la atención. Y de ahí sacamos un aspecto. Decimos que el personaje tiene, y aquí yo abogo por poner las cosas lo más poéticas posibles porque soy basura, pero no tienes por qué hacerlo, y de hecho es mejor tener clara la idea del aspecto y luego volver y escribirlo bien. Así, por ejemplo, podríamos llamar este aspecto un mundo nuevo por descubrir. Y ese mundo, esa frase hace referencia a toda esta historia y habla de la curiosidad que tiene este personaje por este nuevo mundo y de cómo todo esto le atrae, pero también habla del hecho de que al ser un mundo nuevo por descubrir no está acostumbrado y la gente se puede aprovechar de ella. ¿Veis cómo los aspectos, mientras que el concepto principal es prácticamente siempre positivo y la complicación es siempre prácticamente negativa, el resto de los aspectos son un 50-50? La idea es que puedan ser cosas que potencien aspectos, ciertas situaciones de tu personaje, pero actúen en su contra en otras partes. Y luego respecto a los otros dos aspectos restantes, que al final son del mismo tipo de formato que el tercero, es decir, basados en una narrativa, podéis hablar de cómo lo lógico es estando todas las jugadoras sentadas en la mesa, mirar a la jugadora de vuestra derecha y decir, vale, ¿cómo me he relacionado yo con este personaje? Vale, nos ocurrió esto, nos pasó esto, no nos hemos encontrado nunca, o si nos hemos encontrado antes. Además, esto además, paréntesis, nos evita ese inicio típico de nos encontramos todos en una taberna y cogemos la misma quest. Hace que haya una serie de relaciones entre los personajes nada más empezar que hacen que el grupo se mantenga junto con mayor facilidad. Una vez tengáis a vuestro personaje y sus 5 aspectos, tenéis una idea bastante recia de quién es vuestro personaje. Tenéis una idea de dónde ha venido, tenéis una idea de qué personas son importantes para él, porque si no aparecen en los aspectos, puede que sean importantes, por supuesto, pero no le han marcado tanto. Probablemente si hay algún objeto muy importante para ella, lo tendrá en los aspectos, porque probablemente será parte de su historia de alguna forma. Tendréis una idea de qué es lo que le persigue o qué es lo que le hace sufrir o qué es lo que no le deja dormir. Tenéis una idea de quién es, tenéis una idea de todos esos rasgos de personalidad. Crear los aspectos lleva, aparte de que se hacen todos a la vez de todo el mundo, lleva media hora. Y desde mi punto de vista es el sistema de creación de personajes que da más profundidad a los personajes de toda la historia. ¿Que queréis personajes con más detalles? Poned más aspectos. Yo creo que 5 es el número perfecto. Creo que más es demasiado, pero bueno, a vuestro gusto. Habilidades. Habilidades es qué es lo que sabe hacer tu personaje. Volviendo atrás a la creación de mundos, tendremos una lista de habilidades que por defecto en Fate me parece que son 20. Me parece. Y las habilidades es la única tirada que vais a hacer en el juego. Todas las tiradas del juego son exactamente la misma. Toda vez que un narrador de Fate os diga tirad X habilidad, vosotros tiráis 4 dados de Fate y sumáis lo que tengáis en la habilidad. Fin de la tirada. Ya está. Esa es toda la complicación mecánica del juego en cuanto a tiradas. ¿Qué supone esto? Hay un sistema de compra de puntos que se parece mucho a comprar puntos, comprar por puntos las habilidades de, bueno, las puntuaciones de características de Dungeons and Dragons. Hay un sistema de una distribución estándar, también una habilidad a más 4, 2 habilidades a más 3, 3 habilidades a más 2, 4 habilidades a más 1, como queráis. El sistema de la pirámide estándar a mí me gusta mucho porque hace que todo personaje sea competente en 10 de las 20 habilidades. Algo competente, porque en Fate la media es 0. Una persona por la calle de cualquier aleatoria, la coges y la media que tiene en cual todas las
características es 0. Todo lo que esté por encima de 0 es bueno y es excepcional. Como veis, vuestros personajes no tienen habilidades negativas, solo tienen habilidades positivas y habilidades que no tienen, por lo tanto están a 0. Entonces, esto les hace competentes en 10 de las 20 habilidades, lo cual, jugando con 2 o 3 personas, supone que más o menos todo estará cubierto y todo el mundo tendrá puntos en los que brillar, pero también todo el mundo tendrá puntos de solape en los que participar juntos. No me explayo más en la lista de habilidades y en todo el tema de las habilidades, aunque dar una anotación aquí respecto a Fate acelerado. Fate acelerado quita la lista de habilidades, lo sustituye por una cosa que llama... no sé si lo llaman modos, en inglés es approaches. Son 6 y son formas de hacer las cosas, básicamente. Puedes hacer las cosas a lo bestia, puedes hacer las cosas inteligentemente, puedes hacer las cosas con cuidado. Hay como 6 formas de hacer las cosas y cada una de ellas supone el conjunto de habilidades que tienen sentido para esa cosa. De esta forma, un ladrón en Fate Core tendrá sigilo, tendrá hurto, tendrá las habilidades de robar, mientras que un ladrón en Fate acelerado tendrá sigilosamente, probablemente algo de inteligentemente y probablemente algo de ágilmente, por hacer un resumen, ¿vale? Pero todos estos, tanto approaches como habilidades, podéis tocarlos y quitar y poner como queráis. En el manual, por supuesto, te habla de, oye, si intenta mantener más o menos este ratio de habilidades, porque así se mantiene equilibrado. Y te da todas las pautas para que si quitas una habilidad o si pones 5 habilidades, tienes que dar más puntos de habilidad a todos los personajes para mantenerlo todo razonablemente equilibrado. Con esto quiero decir que Fate no solo te da las herramientas, sino que te guía en cómo usarlas, no te lanza para que, sin saber qué hacer, tengas que estar tocando botones y rompiendo el equilibrio del juego. Las proezas. Las proezas, para mi gusto, es la parte más complicada de hacer y yo incluso la dejo para que yo dejo a veces que, sobre todo jugadores novatos, no las usen, sino que simplemente conforme vayan avanzando las partidas vayan escogiendo. Las proezas te dicen que tu personaje es excepcional en algo, en el uso concreto de una habilidad. Esto puede tener básicamente 3 formatos, aunque mientras más libros de Fate han ido sacando, han sacado más, pero atendiéndonos a los 3 básicos es 1. Tu personaje obtiene +2 a las tiradas de una habilidad en concreto en una situación concreta, como hemos comentado antes. Este experto en vampiros tiene +2 a las tiradas de conocimiento cuando estamos hablando de vampiros. Es una manera de hacer que tu personaje y su habilidad mejoren en un rango muy pequeño. Y es muy razonable, por ejemplo, es importante hablar podría decir espadachín, aunque espadachín para mi gusto me parece muy genérica, porque cuando el espadachín se va a ver sin su espada para pelear. Lo importante es que sean cosas que no se pueden aplicar todo el rato, sino que se apliquen cuando sea suficientemente relevante. Por eso las proezas van todas contrastadas con todo un poco. No tiene por qué ser con toda la mesa, por lo menos con quien narre, pero no pueden ser cosas que se apliquen el 100% de las situaciones, porque si no, no es una proeza, es algo que ocurre siempre, entonces no eres excepcional. Por eso, siempre que pelee con una espada tengo +2 a lucha, no tiene mucho sentido. Lo de los vampiros no va a salir siempre. Siempre vas a pelear con una espada si has escogido esa proeza. ¿Entendemos? De ahí un poco la diferencia. 2. Una proeza permite usar una habilidad en lugar de otra en situaciones determinadas. ¿Por qué esto es relevante? Yo para esta siempre pongo el mismo ejemplo y que me gusta mucho. Hablo de una proeza que se llama danzarín de batalla. Todas estas proezas están inventadas, ¿eh? O sea, aquí no hay una lista de proezas en el libro, pero las que estoy diciendo son todas inventadas. Danzarín de batalla, digamos que en tu mundo la habilidad de interpretar danza es importante y la habilidad de lucha es importante, porque es un mundo de fantasía medieval más o menos estándar. Danzarín de batalla, y digamos que tu personaje es un personaje que tiene una puntuación alta en interpretar, pero no tanto en lucha. Danzarín de batalla te permite, siempre y cuando haya música sonando, usar y atacar usando tu habilidad de interpretar en vez de tu habilidad de lucha. Como veis, no tienes ningún bonus, sino que el bonus es el poder usar una habilidad donde normalmente no podrías usarla. Pero, de nuevo, en una situación reducida. Estas a mí me parecen muy interesantes, me gustan mucho. Creo que le dan... mecánicamente están bien porque te permiten utilizar para más cosas las habilidades que se te dan bien. Porque esto las harás respecto a habilidades que tengas un +4, un +3, lo harás respecto a habilidades que se te den bien y así mitigas un poco las habilidades que se te dan mal. En situaciones que tú creas que sean muy importantes y sobre todo que vayan con el trasfondo de personaje. La tercera son las proezas que rompen las reglas del juego
pero que tienen un límite. Solo se pueden hacer una vez por escena, una vez por sesión, una vez por cuando gastes puntos de destino, que hablaremos luego de ellos, pero este es uno de los puntos de destino, que es para hacer uso de proezas. Estas proezas son más fuertes que las que hemos comentado antes, pero tienen ese límite, ¿vale? Por ejemplo, dices que una vez por sesión puedes gastar un punto de destino y obtener +3 a una tirada de lucha. Vale, esa es muy genérica, pero vale. Personalmente yo prefiero atenerme a los dos primeros modelos, me parecen más interesantes. El tercero está bien si tiene sentido narrativo. Por ejemplo, un personaje de mis partidas es una maga, en el sentido de Dungeons and Dragons, es una maga que está perdiendo su poder por cosas, pero una vez por sesión puede gastar un punto de destino y durante un turno usar su poder antiguo. Antes, en vez de este personaje, conforme iban avanzando las sesiones, cada vez tenía menos poder como maga y más poder en otras cosas. Pero esto le permitía, me parece que se llamaba la proeza donde fuego y ascuas quedan, y le permitía durante un instante lanzar un gran hechizo, básicamente a nivel mecánico. Una vez ya tienes tus aspectos, quién eres, tus habilidades, qué sabes hacer y tus proezas o extras, una nota aquí para los extras: si las proezas son cosas que hacen que las habilidades funcionen distinto, los extras no tienen por qué existir en todos los juegos de Fate, pero son para juegos en los que haya algo tan relevante al trasfondo que tengas que utilizar constantemente. Por ejemplo, la fuerza en Star Wars, o quizás mechas si estás jugando una partida de mechas, o quizás la magia si estás en fantasía medieval, como para que valga la pena crear un sistema aparte que funcione con un conjunto de otras cosas. No nos vamos a meter en los extras en este vídeo porque es más largo y no creo que merezca la pena. Es perfectamente posible modelar la magia como una habilidad. Dices, oye, mira, tienes una habilidad que se llama piromancia, que solo sirve para hacer hechizos de fuego y que puedes tirar y ya está. Eso no es un extra, eso es una habilidad tal cual. Pero hay gente que le gusta tener un sistema más complicado que se puede parecer más o menos a los sistemas de niveles de Dungeons and Dragons, o sea, joder, no me sale. Sí, de niveles de conjuro de Dungeons and Dragons. Se puede parecer a una barra de maná, se puede parecer a 700 cosas distintas y también te da instrucciones Fate de cómo crear esas cosas. Lo que queda del personaje y por lo tanto de la ficha son el estrés y las consecuencias, y por último la recuperación. Voy a empezar por la recuperación porque, si bien la cantidad de habilidades que te permita o los puntos que te dé el narrador para coger habilidades son los que te dan una idea general de la competencia del personaje, la recuperación es lo que más se parece al nivel. ¿Por qué? La recuperación es general para el personaje. Tu personaje tiene una recuperación de 8. Por cada proeza que cojas, te quitas 1. O por cada extra te quitas el coste del extra, si los extras tienen un coste. Como digo, esto no lo vamos a meter mucho, pero por cada proeza que tengas te quitas 1. ¿Por qué es relevante? Al inicio de cada sesión, tu personaje tiene tantos puntos tu personaje no, el jugador tiene tantos puntos de destino como su recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que a igualdad de recuperaciones para todo el mundo, que es lo normal, la persona que coja más proezas tiene menos puntos de destino. Este equilibrio se mantiene porque una proeza te hace permanentemente mejor en una cosa acotada que no puedes cambiar durante la sesión. Hay maneras de cambiarla entre sesiones, pero no puedes cambiar durante la sesión. Mientras que un punto de destino te permite brillar en un momento determinado al margen de lo que estés usando. El uso de los puntos de destino lo trataremos luego, porque la economía de puntos de destino es como el crux del juego. Pero la recuperación es importante en tanto y en cuanto 6 es una recuperación normal para empezar las campañas, y es tan importante que el concepto de hitos, no del sistema de juego, sino de hitos de Fate de subida de nivel, va acompañado de una subida no solo en puntos de habilidad, sino en puntos de recuperación. Porque la recuperación es eso, es lo que más se parece al nivel. Porque un punto de destino realmente cambia partidas. El estrés y las consecuencias, que es lo otro que nos queda. El estrés, como hemos dicho antes, es la armadura de guión. Son unos cuadritos que veréis en la ficha que puedes marcar para evitar sufrir. Es que no es tanto evitar sufrir daño como para que el daño no importe, por decirlo así. Mientras que las consecuencias es el daño importa. Si te hacen daño
Y daño, aquí estoy siendo muy genérico, daño puede ser físico, puede ser mental, puede ser social a tu reputación, depende de la partida que estés jugando. Yo he jugado una partida de Fate que iba de una campaña en nuestro mundo, campaña política, y eran jugar el año de la campaña política. Ya está, entretenidísima. Diferente, rara, pero muy entretenida. Si en un momento dado no puedes ni marcar estrés ni marcar consecuencias, se acabó tu papel en este conflicto. Este conflicto puede ser esta pelea, este conflicto puede ser esta ronda de negociaciones, este conflicto puede ser esta cena con su majestad, en la cual estás intentando llegar a una buena relación. El estrés viene determinado normalmente por una serie de... depende de las habilidades, aunque es perfectamente posible decir todo el mundo tiene 3 de estrés y ya está. Las consecuencias de la misma forma también dependen de las habilidades, pero también es perfectamente posible poner, oye, cada uno va a tener X consecuencias y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos pausado y hemos parado y hemos cortado el vídeo en este punto para poder hacer 2 vídeos más o menos igual de largos que cubran la totalidad del sistema. Hoy hemos cubierto la creación de lo que es la partida, campaña o mundo y del personaje. El próximo día hablaremos de todas las mecánicas que hacen que el juego funcione per se, ¿vale? Como hemos dicho, el episodio será más o menos igual de largo que este y nada, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.